contando. Las consultas de los pediatras se llenan estos días y muchos de los niños presentan cuadros por bronquiolitis. Pero, ¿qué es? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Pues vamos a hablarlo con el pediatra que ya nos acompaña, que es Federico Gentile. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Están notando también ustedes un aumento de las consultas y de las hospitalizaciones por bronquiolitis? Importante la consulta seguramente y importantísimo de los ingresos en general. No solo los implantes, sino en la UCI pediátrica. Y esto es un dato fundamental. Además, ayer justamente la Asociación Americana de Pediatría tuiteó que con respecto al año pasado estamos viviendo más del 50% de ingresos hospitalarios con respecto al 2021. Y tú has introducido el tema de la bronquiolitis, que es un poco la enfermedad protagonista de este otoño, aunque tradicionalmente sea una enfermedad invernal. Entonces, ¿qué está pasando, no? Está cambiando un poco el virus, un poco la epidemia. Realmente los pediatras estamos chocando con esta realidad. Estamos viviendo una enfermedad invernal en otoño. Bueno, digo, en verano también creo un pico de bronquiolitis. Sí, esto, claro, porque la bronquiolitis realmente es una enfermedad, es una inflamación de los bronquiolos. Con esto no significa que sea causada por un solo virus, es causada por muchos virus. El principal es el virus respiratorio sincicial, que es típicamente invernal. Pero luego tenemos, por ejemplo, el coronavirus, que es el COVID, que lo puede causar, el metapneumo, el rinovirus. Hay muchísimos virus que son de temporadas no invernal, sino de otoño, de primavera. Y claramente podemos tener pequeños picos también en esta temporada que no sean invernales. Pero lo que estamos viendo ahora es un pico en otoño que nunca hemos tenido hace 2 o 3 años, antes de la pandemia. Claro, es decir, más casos y también más graves. ¿Cómo podemos identificar que nuestro hijo, que nuestra hija está teniendo un problema de bronquiolitis? Tenemos que pensar cómo se presenta. Tiene algunos días de incubación, entonces se transmite por contagio respiratorio, como un normal resfriado, y empieza con un poco de catarro, rinorrea, ve que le gotea la nariz, que estornuda, tiene tos, y todas las enfermedades respiratorias empiezan así. Luego, ¿qué pasa? Que la inflamación va hacia abajo, empieza a producirse moco en los bronquiolos y los bronquiolos se cierran. Entonces, ¿qué pasa? Que el pulmón no es más capaz de cambiar el oxígeno dentro de la sangre con el pulmón y respiran mal. Entonces, la grandísima diferencia que yo digo siempre a mis pacientes, tenemos que saber los signos de alarma. El problema no es la tos es un mecanismo de defensa. Todos tenemos tos y la mayoría de las veces, al 90%, es una tos alta. Cuando uno tiene una tos de tipo pulmonar, porque es bronquial, que respira mal, tú lo ves porque el niño tiene hambre de aire, porque respira mal, lo ves, está cansado, tiene tiraje, se le hunde las costillas, se le hunde el yúgulo, se mueve la nariz. Entonces son todos signos que normalmente de distrés respiratorio, de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque dentro del pulmón no hay solo aire, hay moco. Hay un líquido, entonces el niño empieza a respirar mal. Este es un signo de alarma importante. El otro signo de alarma es que como tengo la nariz obstruida, no puedo comer. Y como la población que más afecta esta enfermedad son los niños menores de 2 años, pero en principal modo de 6 meses a 1 año, ellos realmente siguen con lactancia materna artificial. Entonces comen y respiran por la nariz. Y si la nariz yo la tengo tapada, no puedo comer. O como o respiro. Entonces no solo tendré una dificultad respiratoria, sino que comeré menos, podré tener deshidratación. Y nosotros la pregunta típica que es, ¿está comiendo menos? ¿Has notado que come menos? Sí. ¿Y cambia bastante pañales al día? No, porque de 6 7 pañales al día que cambiaban, de cambio 2 3. Claro, y son signos de deshidratación. Entonces, todos signos de alarma tiene que hacerte pensar que uno tiene que acudir a tu pediatra y tu pediatra te revisará con el fonendo y efectivamente ahí podremos distinguir un catarro simple de una bronquiolitis. Y ahí, a segunda de la gravedad, no todas las bronquiolitis necesitan un ingreso hospitalario, la mayoría de las veces se pueden tratar simplemente en casa con tratamiento domiciliario. Un pequeño porcentaje, un ingreso en planta normal con un poco de oxígeno y un pequeño porcentaje baja en la UCI pediátrica. Me imagino que ustedes siempre aconsejan pasar primero por atención primaria para evitar esos colapsos que a veces se dan, a veces con consultas necesarias, otras quizás se podrían filtrar, ¿no?, yendo al centro de salud solamente. Claro, el problema principal es el fin de semana. Entonces, hablando con una compañera el otro día que estuvo de guardia en el hospitalito, en 24 horas tuvo 250 niños, 250.
que es un número en un día, es un número importantísimo, brutal, estamos totalmente colapsados. Y también la atención primaria estamos colapsados, vemos 40, 50 niños al día, todos los pediatras, pero ¿por qué? Porque hay un miedo, hay una fobia, no se sabe. Yo digo siempre, el adulto se puede enfermar, el niño socialmente no, como no puede tener tos, no puede tener fiebre, no puede tener ni vómito ni diarrea, no puede tener absolutamente nada, el niño tiene que estar perfecto, y eso es imposible, porque los niños se enferman, necesitan enfermarse, porque ¿cómo creamos nuestra defensa? Sino que enfermamos. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros en la atención primaria no es solo de diagnosticar y tratar, sino de prevenir, enseñar. Lo que falta ahora mismo en la atención primaria es la educación sanitaria. Educar a nuestro paciente a no acudir o cuándo acudir, porque realmente es así que nosotros hacemos de filtro, porque la urgencia necesita que atendas a aquellos niños que estén realmente mal. Claramente luego el padre que se vea un poco apurado, claro, irá a urgencia sí o sí, pero... Y tenemos las madres, los padres, la información está hablando de educación. Sí. Por ejemplo, para tratar de prevenir este tipo de enfermedades, este tipo de virus, ¿es posible prevenirlos a través de una serie de pautas que podamos nosotros llevar a cabo? En concreto, este virus es muy poco prevenible. En plan, la prevención es como la que teníamos hace 2 años del virus del COVID. Entonces, lavarse bien las manos, evitar besarse, sobre todo cuando tengo moco. Pero los niños, ¿cómo puede decir a un niño que está dentro del colegio, dentro de la guardería, no lo bese o no cambie de vaso? Porque estamos hablando, ¿no?, de mi hijo. Mi hijo yo lo veo tranquilamente que se cambie el vaso con sus compañeros. Entonces, a lo mejor uno tiene moco y se lo ha contagiado a todos los demás, pero eso es normal. El problema fue que hemos vivido 2 años de pandemia y ahora hemos vuelto a la normalidad. Pero esta normalidad es un poco más... ha cambiado, decimos, con respecto a hace 2 años. Digamos que nuestro sistema inmunitario se tiene que volver a ser fuerte, ¿no? Readaptar, absolutamente. Pues muchísimas gracias, Federico Gentile, pediatra, por habernos ayudado a entender esta cuestión y darle la información a las madres y a los padres de que si esto sucede, ante esos signos de alarma, por supuesto acudir al médico cuanto antes. Gracias. Perfecto. Muchas gracias.